esta serie que estamos viendo, ¿no? Yo creo que es una pregunta que todos quisiéramos que nos contesten, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Y entonces quisiéramos abrir la Biblia y encontrar, sufres porque 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Desgraciadamente no es así. O sea, quisiéramos que fuese así, que Dios nos contestara tal cual, pero ahorita acuérdense que en esta serie lo que hemos estado viendo es tratar de desmenuzar por qué Dios permite esto, ¿no? ¿Por qué en la vida de un creyente? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, que ya llevamos más de 2 años, 3 años, 5, 10, algunos a lo mejor ya llevan aquí 20 años en Cristo o más, han dicho, oye, pues como que según yo esto no estaba en los planes, ¿no? Pero vas caminando y te vas dando cuenta la misericordia de Dios. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy se mueva libremente en nuestra mente, en nuestro corazón, y Él sea quien guíe este mensaje que tiene para nosotros. Padre, hace 2000 años tú removiste la piedra de un sepulcro para abrir un camino a la vida eterna. Yo te quiero pedir que por favor remuevas la piedra de nuestro corazón. Tú conoces perfectamente lo que hoy traemos delante de ti. Y venimos con un corazón sincero a clamar a tu santo nombre, a suplicarte, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo hoy nos llenes, nos edifiques, salgamos avivados y en este mensaje podamos darle gloria a Jesús. Qué maravilloso saber y recordar que gracias a ti, Jesús, nosotros hemos tenido una vida nueva, una vida llena de esperanza. Y hoy te pido que a través de este mensaje tú pongas esa agua viva, Jesús, que solo puede venir de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Muy bien, chicos. Bueno, pues para los que nos acompañan por primera vez, nosotros estamos haciendo o armando esta serie porque es una pregunta que se vino a nuestras vidas, bueno, por muchos factores, ¿no? Pero de repente empezamos a tener un enfermo, otro enfermo, un problema económico, un problema laboral y, ay, ¿por qué? Y entonces lo que vamos a ver hoy es esa pregunta, la vamos a seguir viendo. La primera parte, la primera sesión que vimos, estuvimos viendo cómo Cristo es la persona que más ha sufrido en este mundo. Y que si alguien conoce lo que tú estás viviendo, es Él. Eso es lo primero que vimos, ¿no? Y vimos que Él quedó satisfecho a través de todo lo que tuvimos esta remembranza en esta semana, ¿no? Con todo lo que vivimos, nosotros llamamos Semana Santa. La segunda parte vimos cómo el sufrimiento genera un amor hacia los demás, ¿se acuerdan? Cómo nos hace tener empatía. Cada uno de nosotros seremos usados de maneras distintas de acuerdo a lo que hemos pasado en la vida. Hay gente que hoy, por ejemplo, ya ha perdido un familiar muy amado y entonces puede darle consuelo a otra persona que está pasando por eso. Hay gente que a lo mejor ha pasado por un momento difícil de salud y también ya pasó por eso y también puede dar consuelo. Y así a cada uno de nosotros que hemos pasado por distintas pruebas, Dios las usará, ¿no? Algunos saben esto de mi historia, que Dios hace algunos años permitió que se me desprendieran la retina de los 2 ojos. Y entonces, antes de que esto sucediera, una persona vino a mí a ofrecerme un seguro. Y yo no lo tomé. Y no lo tomé un poco porque no me explicó algunas cosas de manera correcta. Pero al final creo que hizo un buen trabajo. Entonces, bueno, pasó todo lo que pasó y pues yo no tenía el seguro de gastos médicos. Años más tarde, Dios me permite estar delante de muchos agentes de seguros, eran como 50, y yo estaba dando un taller de finanzas. Y entonces me acuerdo que al final les digo, vamos a orar para que Dios los lleve a la gente que hoy necesita el seguro, pero que no lo sabe, como a mí me pasó. Y en ese momento entendí por qué Dios me había puesto en ese lugar y por qué me había pasado lo que me había pasado. Y así a cada uno de nosotros, las cosas que hemos sufrido, Dios las puede usar para darle gloria a su nombre. Y hoy lo que vamos a ver es la parte de esperanza. ¿Cómo el sufrimiento puede dar esperanza?
Y sé que a más de uno ahorita dice, a ver, espérate, ¿cómo que el sufrimiento me da esperanza? ¿No? Y antes de entrar en materia, el día de ayer estaba viendo la historia de un empresario que se fue a Dubái a hacer negocios, ¿no? Y le pregunta el que lo entrevistaba, oye, ¿y sabías? Dice, mira, solo para que sepas cómo me fui. No sabía ni dónde estaba Dubái. Solamente decidí irme porque me quería ir al lugar donde había más poder adquisitivo. Y le apareció Dubái. Y se fue. Con una niña de 1 año y su esposa. Y se fue a hacer negocios. Imagínense, ¿no? Si de por sí debe ser un reto montar una empresa, imagínate llegar hacia un lugar donde... Y le preguntan, bueno, ¿y hablabas inglés? 20%. Si hablan árabe, estoy frito. Y hablaban inglés, ¿no? Pero les cuento esta historia porque al final él ya pasó el proceso, gracias a Dios ya estableció su empresa. Pero lo que ahora sí que traje a mi mente con el estudio que les quiero compartir hoy es cómo a través de ese sufrimiento él acaba de abrir una organización que ayuda a gente que llega por primera vez a querer hacer su negocio, para que no pase todo lo que él pasó. Su sufrimiento le acaba de dar esperanza a muchos empresarios que van a llegar a Dubái, que quieren hacer negocios. Entonces, quiero que se den cuenta cómo el sufrimiento puede darnos esta esperanza. Y todo esto lo basamos en un versículo que antes de entrar en él, yo les platicaba quién lo escribía, ¿se acuerdan? Esto lo escribe Pablo. Pablo fue un hombre que le entregó su vida a Cristo, y después, unos 20, 25 años más tarde, él escribe estas letras, este versículo, ¿no?, que vamos a leer. Pero antes de escribirlo, es importante saber, porque uno puede leerlo y decir, ay Pablo, pues tú bien fácil, o sea, estabas en un palacio a lo mejor y pues hasta yo lo escribo. Pero por eso tenemos que entender el contexto. Pablo en ese momento ya había sido encarcelado, había sido 5 veces flagelado, le habían dado 39 latigazos 5 veces, lo habían apedreado, casi lo matan ahí en Listra, había pasado hambre, frío, naufragó, o sea, ya había sufrido. O sea, no, lo que vamos a escuchar ahorita no es de alguien que, no, pues, quién sabe qué sea el sufrimiento, ¿no? Y entonces vamos a empezar con el versículo que hemos tomado como base para este estudio. Y es Romanos 5, versículos 3 al 5. Fíjense lo que dice ahí. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, estos versículos, cuando uno los encuentra, dices, a ver, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo que nos regocijamos en los sufrimientos? Más bien, como que estamos acostumbrados a regocijarnos en las bendiciones, pero en los sufrimientos no. Y las dos materias las tenemos que tomar, tanto bendición 1 como sufrimiento 1. No las podemos dejar a un lado. Las dos enseñan cosas. Y hoy lo que vamos a tratar es dejar que el Espíritu Santo nos muestre por qué esto nos da esperanza. Dice, y esta esperanza no nos defrauda. O sea que a través del sufrimiento se van generando cosas y una de ellas es la esperanza. Y hoy nos vamos a meter en ese tema. Obviamente, Dios puso en mi corazón tomar este tema porque hoy, hace muchos años, estamos recordando que Jesús nos dio esperanza. Y que a través de la Pascua, Él resucitó y, como decía en la oración, movió no solo la piedra del sepulcro, sino también permitió que se moviera la piedra de nuestro corazón. Entonces lo que vamos a leer solamente es recordar, para empezar todo el estudio, lo que Pedro les dice después de que Jesús ya parte al cielo y les hace un recordatorio, como, ok, voy a empezar a compartirles, muchachos, pero tienen que recordar, o tenemos que recordar qué pasó
cuando Pedro está hablando hace algunos días. Y entonces dice Hechos 3, 14 y 15. Dice Pedro: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Claro, algunos de nosotros dirían: no, pues yo no lo vi, ¿no? O sea, a mí no me tocó. Pero yo creo que sí somos testigos porque hemos visto el milagro que ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida. Hace muchos años, me acuerdo perfecto que una persona me dijo: bueno, ¿y tú cómo sabes que Dios vive? ¿Cómo sabes si no lo ves? Le dije: muy fácil, porque yo he visto lo que ha hecho en mi vida. Tú tienes enfrente una persona transformada por la gracia de Dios. Por eso sé que vive. No te tengo que dar una clase de teología, solo sé que vive, sé que me cambió y sé que ha cambiado a muchos de los que conozco. Entonces vamos a entrar en esta parte de qué es esperanza. Es esta acción de esperar algo con confianza, con fe. Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Esta última me gustó mucho. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Eso fue lo que hizo Jesús. Presentó algo que al principio no era alcanzable, pero lo presentó como algo que ahora sí era alcanzable, y entonces uno lo empieza a anhelar. Y vamos a decir que es regresar a casa. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo Jesús sufrió con esperanza. Cómo Jesús aceptó todo lo que le hicieron porque tenía esperanza. Entonces lo primero que esperaba es que regresemos a casa. Yo les he platicado algunas veces que la Biblia, entre comillas esto curiosamente, porque la Biblia es una obra de arte, empieza con 2 capítulos explicándonos el paraíso, el mundo de Dios, y termina con 2 capítulos también reflejando el paraíso. Y en medio está el mundo roto. Y amén de que Jesús no quería que viviéramos en ese mundo roto, vino y abrió una puerta para poder regresar a casa. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es cómo Jesús, cuando ya iba hacia la muerte, hacia la crucifixión, Él esperaba, una de sus esperanzas era: esto va a abrir la puerta para que regresen a casa. Y entonces a sus discípulos allá en la última cena les dice esto en Juan 14, 1 y 2. Les dice a sus discípulos y hoy nos lo dice a nosotros: no se turbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? ¿Creen también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús tenía muy claro que esto tenía que pasar en su vida. Y que gracias a eso Él esperaba que nosotros fuésemos a casa. Hace unos días veíamos una película de un muchacho que se enferma de una cosa tremenda y las posibilidades de que sobreviviera a toda esta enfermedad eran mínimas, por no decir nulas. Y entonces el equipo de fútbol, toda la gente lo esperaba a ese niño, era un niño de 8 años. Y por la pura gracia de Dios regresó a su casa, ¿no? Así nos está esperando Jesús hoy a cada uno de ustedes. Que el día que nosotros partamos de este mundo, Él ya preparó todo. Preparó nuestro cuarto. Eso es lo que le daba esperanza a Jesús, el saber que iba a pasar por la cruz. Lo segundo que Él espera, que le daba esperanza, era vernos gozosos. A veces cuando leemos la Biblia nosotros saltamos el poder imaginar lo que estaban pasando sus discípulos. Pero imagínense un maestro querido que por 3 años viste milagros, viste enseñanzas, cambió tu corazón, cambió tu vida y de repente te empieza a decir: me voy. Dices: a ver, espérate, ¿pero por qué? ¿Quién te dijo que te vas a ir? No quiero que te vayas. No, pues es que me voy a ir.
Y entonces Él empieza a darles todas estas palabras de tal manera que empieza a alentar a sus discípulos. Entonces por eso dice que en esta segunda esperanza que Él tiene es vernos gozosos. Si algo quiere es verte gozoso y verme gozoso. Y entonces le dice estas palabras a sus discípulos allá en Juan 16:22. Dice, también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. O sea, ¿te imaginas esto? Que Jesús estaba dispuesto a sufrir en la cruz porque Él quería verte sonreír nuevamente, pero ahora no solamente un momento, ahora quería verte sonreír en la eternidad. Y por eso dice aquí, y nadie les arrebatará su alegría. Eso lo hace Jesús. Y con esa esperanza fue a la cruz. Y siempre que uno toca el tema de la cruz es, ¿cómo lo soportaste? Hay muchas cosas. Al final vamos a tocar una alabanza que habla de cómo Jesús se mantuvo en la cruz. Y fue por amor. Fue por una esperanza de que nosotros regresemos a casa. Número 3, esperaba anular un acta que todos teníamos en contra. Fíjense qué dice Colosenses 2, 13 y 14. Dice así: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. O sea, Él esperaba que esta acta fuera quitada. Esta acta nos hacía culpables delante de Dios, pero Él la anuló. Por eso, para algunos a lo mejor esto ya lo saben, pero por eso allá en Juan 19:30, cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué dijo consumado es? ¿Por qué no simplemente dijo otras palabras? Porque resulta que en el Imperio Romano, cuando a ti te metían a la cárcel, en la puerta de la cárcel te ponían tu acta y te decían ahí, ponían tu nombre y ponían lo que hiciste y lo que te habían que hacer. A lo mejor te iban a crucificar, a lo mejor te iban a torturar, no sé. Y cuando se hacía, ponían un sello que decía consumado es, está pagado. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Él esperaba que esta acta estuviera anulada y que ya no apareciera ahí más culpable. Pero como todos sabemos, esa es una decisión que tomas tú y que tomo yo. Él ya lo hizo. Él ya hizo lo difícil. A veces nosotros nos hacemos los difíciles. Pero Él ya hizo lo difícil. 4. Esperaba abrir un camino nuevo. Por eso también hizo todo lo que hizo. Porque como les dije al principio, empieza con un paraíso, termina con un paraíso y había que hacer una conexión. No había manera de entrar. Había 2 querubines resguardando la entrada del paraíso y alguien tenía que abrir un camino. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo realidad. Y dice Hebreos 10, 19, 20, fíjense. Dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Para los que saben, para los que han escuchado, saben que cuando Jesús muere, nos deja, uno de los evangelios nos deja esta nota y dice, y el velo se rasgó. Y cuando tú lees la Biblia, de repente dices, ¿y? Pues a lo mejor no era un velo de buena calidad, pues por eso se rasgó. El velo, no recuerdo el grosor que tenía, pero no crean que era una cortinita así sencilla,
Era un velo bastante grueso. Y ese velo de repente se rasga. Ahora, tú dices, bueno, para que se rasgue de arriba a abajo, tiene que ser un milagro, ¿eh? No hay otra razón. Y aquí estás viendo la razón. La sangre de Cristo abrió ese camino. Y eso es lo que Él esperaba. Abrió un camino nuevo para que nosotros regresemos a casa. Y que cada vez que nosotros entramos a orar, entramos de manera simbólica a ese lugar santísimo. En el Salmo 73, Asaf dice que no entendía algunas cosas que estaban pasando en su vida y luego dice, hasta que entré en el lugar santísimo. Él no podía entrar a ese lugar porque no era sumo sacerdote, pero él podía entrar a través de la oración. Él sabía que eso era posible para aquel que creía. Y eso es lo que hizo Jesús, abrió ese camino para nosotros. Así que probablemente algunos de ustedes digan, bueno, ya entendí cómo el sufrimiento trajo esperanza y por eso Jesús decidió sufrir por nosotros. ¿Y nosotros, Daniel? O sea, entendí la parte de Jesús, pero yo todavía a lo mejor o probablemente no entendemos por qué sufrimos y cómo eso me va a dar esperanza. Miren, nosotros como creyentes a veces queremos solo ciertas cosas de Cristo. Y aquí les ponía una frase. Muchos queremos un domingo de Ramos, una victoria. Queremos un domingo de resurrección, pero no queremos la cruz. Y no se pueden ninguna de esas dos cosas sin la cruz. Cuando tú sufras, cuando tú estás pasando por una prueba que Cristo ha permitido en tu vida, dale gloria a Dios. Dios te está permitiendo que de manera simbólica estés pasando por algunas cosas que Jesús también pasó. Y la manera en la que tratamos nuestro sufrimiento, la manera en que lo enfrentamos, puede darle gloria a Jesús y hacer que alguno de los que nos conocen digan, oye, yo quiero ese Jesús que tú tienes. No puede ser que estés enfrentando así el sufrimiento. No me cabe en la cabeza. Y creo que la mejor manera de describirlo es a través de este versículo. No estoy seguro de que Jeremías haya escrito este versículo, es el libro de Lamentaciones. Digo, ya desde el nombre del libro no dan muchas ganas de leerlo, ¿no? ¿Qué estás leyendo? Lamentaciones. Ya tú te lamentas todos los días y todavía vas a leer Lamentaciones. Pero es un libro hermoso, como todos los libros de la Biblia. Y justo como encontré la traducción, pensaba que así lo había querido poner Jeremías. Porque vean lo que dice Lamentaciones 3:19 al 24. Dice así: acuérdate de mí, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Yo quiero que piensen, ahorita sigo con el versículo, ¿cuántas veces solo recordar algo nos empieza a traer tristeza o dolor? Porque sufrimos en ese momento, ¿no? Hace unos días hablaba con una mujer, iba a empezar a contar algo y dijo, no, mejor no, porque yo no me quiero acordar ya de eso. Entonces es esto, ¿no? Cuando dice aquí, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma adentro de mí. Yo estoy seguro que a veces un olor y te lleva a ese momento. Porque ese olor tenían cuando te dijeron esto, cuando te dijeron que un ser querido partió, cuando te dijeron muchas gracias, ya no va a laborar aquí, cuando te dijeron que estabas enfermo de algo, ¿no? Recordamos muchas cosas de esas. Y aquí está este versículo diciendo, mi alma se acuerda, yo me acuerdo de eso.
Y luego dice, esto traigo a mi corazón. O sea, al mismo tiempo que me acuerdo, dice, esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Y en esta versión, si ustedes se dan cuenta, tiene 2 puntos y seguido. Y es justo lo que yo había pensado. Dije, aquí el autor seguro puso, por esto tengo esperanza. 2 puntos y ahora vamos a ver por qué tiene esperanza el autor. Y entonces dice, que las misericordias del Señor jamás terminan. Esa palabra jamás yo creo que solamente la puede usar Dios, porque es el único que la puede cumplir. Y sus misericordias jamás terminan para nosotros. No importa hoy cómo estés, a lo mejor alguno de ustedes hoy lo trajo Dios y está sufriendo algo en su corazón, en su vida marital, en su vida económica, en su vida de salud, en su vida emocional. Y aquí lo que está diciendo Dios es, ¿sabes? Este hombre que escribió el libro de Lamentaciones nos está recordando, nos está diciendo, oye, acuérdate de una cosa, las misericordias del Señor jamás terminan, nunca. Y luego agrega y dice, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Si ustedes se dan cuenta, esto lo podríamos tomar nosotros, porque al final, al principio del versículo está diciendo, yo me acuerdo, o estoy sufriendo de esto, ahorita, pero al mismo tiempo tengo en mi corazón esta esperanza, que Cristo jamás falla en sus misericordias y que cada mañana la renueva. Eso me da esperanza, saber que Cristo está caminando conmigo. Nunca compren la idea de pensar que en un momento de dificultad Cristo se olvidó de ustedes. Jamás. Eso es algo que el diablo siempre nos va a poner delante. Y te va a decir, te va a susurrar al oído, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios que permite que sufra tu hijo? ¿Que permite que te corran del trabajo? ¿Ese es tu Dios? Y la respuesta es sí, ese es mi Dios. Un Dios todopoderoso, que aún en este dolor, Él sabe lo que estoy pasando. Y no me va a abandonar, porque dice su palabra que su misericordia jamás termina, nunca, y que nunca falla. Probablemente no va a acabar como yo esperaba que acabe, pero sus caminos y sus pensamientos son mejores que los míos. Y con eso nos tenemos que quedar. Eso nos da esperanza. Así que el entender esto y el vivirlo no solamente nos da esperanza a nosotros, le da esperanza a otros que te ven, que ven cómo estás pasando por ese valle de muerte y que dicen, wow, ¿cómo le está haciendo él? ¿Cómo es que logra venir a trabajar a pesar de que, no sé, su amigo, su hijo, su papá, su mamá están enfermos? ¿Cómo le hace? Es que tú y yo sabemos que no podemos. Y cuando no podemos, le damos esa victoria a Dios. Por eso le dice Pablo a Dios, oye, te he pedido 3 veces que quites el aguijón de mi carne, pero no lo has quitado y lo único que me dijiste es, bástate mi favor. Porque en esa debilidad vas a reconocer el poder de Dios. Miren, cuando nos está yendo bien, cuando tenemos todo, entre comillas, esto controlado, no lo buscamos con tanto fervor. Pero es en el momento de la debilidad, en el momento del sufrimiento, cuando más lo vamos a conocer. Y cuando pasemos por ese valle, la idea no es decir, bueno, Señor, muchísimas gracias por contestar, por acompañarme, ya salimos de esta tormenta, igual un día te vuelvo a ver. No. Dios te sacó de ahí para que, como vimos la semana pasada, tú vayas y así como fuiste consolado, consueles a otros. Eso es lo que Él quiere. Y que la misma esperanza que Jesús nos dio al pasar por la crucifixión y luego resucitar, es la misma a la cual estamos llamados. ¿No les parece maravilloso ser copartícipes de su obra? Es algo que no necesita. O sea, Él podría mandar una legión de ángeles y aquí me baja y dice, a ver, por favor, ¿no? Pero nos hace copartícipes.
Y a cada uno de nosotros, no solo al que está aquí arriba, a todos, con los sufrimientos que has tenido. Cualquiera de esos. Dios los usa. ¿Se acuerdan? La semana pasada, igualmente en el libro de Lamentaciones, veíamos cómo Dios no aflige al hombre nada más porque, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hoy le toca a Job. Mi Job, vas. No, Él sabe por qué lo hace. Y una de las razones es para que lo conozcas. Como les he dicho muchas veces, muchos de nosotros decimos, no hombre, yo tengo un montón de amigos. Viene el momento de la prueba y todos esos amigos se desaparecen. Sachis, no me contesta. Antes me contestaba, ahora no. Porque son solo algunos pocos. Pero no te va a abandonar en el momento de la aflicción. Jamás. Pero dependerá cómo caminemos en ese momento de sufrimiento si podemos darle esa esperanza al otro, al que te está viendo. Y que algunos de ellos que nos están viendo, les digo algo, se están gozando de vernos sufrir. Tristemente a veces eso pasa. Como diciendo, mira, el cristianito, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿No que dices? ¿No que vas? ¿No que lees la Biblia? Entonces, ¿por qué no te va bien? Porque hemos confundido, desgraciadamente, como creyentes, pensando que solo me tiene que ir bien con Dios. No. A veces tenemos que tomar la clase sufrimiento 1. Y depende cómo pasemos esa clase, le vamos a dar esperanza al otro. Depende. Si clamamos a Él, si lo buscamos con todo nuestro corazón. Muchas de las cosas que fuimos viendo, el libro de Lamentaciones, antes de ese libro está Jeremías. Y en Jeremías, cuando están lejos de su tierra, Dios les manda unas palabras preciosas y les dice, yo tengo planes de bien, muchachos, para ustedes, pero necesitan pasar esto, porque se olvidaron de mí. Hoy estaba leyendo el libro de Nehemías y entonces ahí hay una oración preciosa de Esdras, y entonces va contando la historia de Israel, y va diciendo, ustedes los metieron aquí en Israel, les dieron olivares, les dieron viñedos, les dieron casa, y se olvidaron de Dios. Y en ese momento ya los habían traído de Babilonia otra vez, pero ahora ya no estaba la tierra como estaba antes, estaba todo destruido. O sea, imagínense de repente ver tu tierra llena así de viñedos, olivares, huertos, ganado, ¿cómo se vería así, no? Y de repente llegas a algo todo quemado, sin cosecha, nada verde, todo otra vez desde cero, para que recuerdes quién lo hace. Pero depende cómo pasamos ese sufrimiento, le puede dar esperanza o no a otros. Y por último leemos este versículo, lo que dice Hechos 5:41. Dice, los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Tú dices, ¿cómo? O sea, los apóstoles, después de que les dieron una serie de torturas, en lugar de salir, me duele, Señor, gracias porque me consideraste digno de sufrir por tu nombre. ¿Cuál hubiera visto a los apóstoles diciendo como, ¿sí te sientes bien? Porque no se me hace así tan padre eso. Pero ellos estaban entendiendo, estaban, entre comillas, compartiendo el sufrimiento que tuvo Jesús para que otros vinieran a sus pies. Eso es lo que estaban haciendo. Y estaban gozosos de ello. Y todos los apóstoles, ustedes saben, salvo Juan, todos murieron de una forma tremenda para darle gloria a Dios. Yo estoy seguro que así como el centurión, que de repente ve todo lo que ve de Jesús y todo, y de repente se arrodilla y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así nuestra vida, a través del sufrimiento, puede dar esperanza si la vivimos en la voluntad de Dios. Ok, Señor, me tocó sufrir,
hoy me toca esta lección, la voy a tomar. La voy a tomar sin dejarme, la voy a tomar con tu amor. Y quiero tomarla como tú la tomaste en la cruz. Te maldecían y no maldecías. Te avergonzaban y le encargabas tu petición a Dios. Lo voy a hacer igual, Señor. Voy a hacerlo para gloria de tu nombre. Para gloria de los hombres. Para gloria de tu nombre. Para que la gente sepa que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Así que Él es nuestra esperanza. Una, que jamás, que nunca te va a avergonzar. Nunca. No pierdan de vista el versículo de hoy de Lamentaciones. Sus misericordias jamás terminan. Así que si tú estás sufriendo hoy, déjame decirte algo. Dios tiene un plan detrás de ese sufrimiento. No soy yo quien lo va a contestar, ¿eh? A mí no me preguntes. A veces quisiera, ¿pero por qué? ¿Por qué permito esto? No sé. Y como diría Jesús que le dijo a Pedro, lo que yo hago hoy no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Así que no dejemos de tener esperanza en aquel que abrió un camino nuevo y nos permitió regresar a casa. Vamos a orar y luego alabamos al Señor por lo que hizo en la cruz. Señor, como iglesia, hoy quiero darte gracias por los momentos en los que hemos sufrido este año. Bien dice tu palabra que cuando uno se duele, todos nos dolemos. Y sabes, este año nos hemos dolido con enfermedades, con empleos perdidos, con momentos difíciles en la economía. Quiero agradecerte. Gracias, Señor, porque eso nos ha llevado a estar de rodillas, a recordar que tú eres un Dios todopoderoso, a saber lo frágiles que somos, ya que como dice tu palabra, si nos vamos a gloriar de algo, que sean nuestras debilidades, Señor. Y aquí tienes un pueblo que no es perfecto, un pueblo que muchas veces te ha fallado, pero que como dijimos en la alabanza primera, hoy nos queremos rendir a ti. Cambia nuestros corazones. Y si alguno hoy de nosotros está pasando por un valle de sombra de muerte, recuérdanos que tú estás con nosotros y que ese sufrimiento tú lo usarás para que alguien más venga a tu hermosa presencia, Señor. Gracias por darnos este tiempo maravilloso. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por resucitar. Gracias por venir a este mundo roto cuando tú estabas en un mundo perfecto. Gracias por servir por amor y gracias por obedecer, a pesar de que muchas veces te hemos dado la espalda. Te pido que nos lleves a vivir rendidos a ti. Te pido, Espíritu Santo, que nos despidas llenos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.